¿Ocultaron mucho sobre el caso Roswell? Era una noche cualquiera en Roswell, Nuevo México, en el año 1947. El cielo estaba despejado y la tranquila ciudad no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el epicentro de uno de los mayores misterios de la historia moderna. Un agricultor, realizando sus tareas rutinarias, se topó con algo que lo cambiaría todo. Extraños escombros esparcidos por el campo. Lo que encontró esa noche sería el punto de partida de una historia llena de secretos, encubrimientos y teorías que hasta el día de hoy no tienen una respuesta definitiva. Las primeras noticias sobre el incidente de Roswell fueron rápidas e impactantes. El ejército de Estados Unidos, en una medida sin precedentes, anunció que había recuperado los restos de un platillo volante. Pero tan pronto como surgió esta información, fue retractada. En menos de 24 horas, la narrativa oficial cambió drásticamente. Lo que se había estrellado era solo un globo meteorológico, nada más que una pieza de tecnología ordinaria. Sin misterio alguno. ¿Qué había detrás de este cambio repentino? ¿Por qué el ejército, que primero habló de ovnis, ahora se apresura a negarlo? Los testigos presenciales, los que vieron los restos de cerca, empezaron a contar una historia diferente. Hablaron de materiales extraños que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Metales ligeros pero increíblemente fuertes que no podían cortarse ni dañarse. Algunos incluso afirmaron haber visto cuerpos, seres que no eran humanos. Pero estos testigos fueron rápidamente silenciados o desacreditados. ¿Qué se encontró realmente en Roswell? Mientras el gobierno intentaba silenciar el caso, comenzaron a difundirse rumores. La gente empezó a preguntarse, si era solo un globo, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tantas inconsistencias en la historia oficial? ¿Y por qué aquellos que se atrevieron a hablar sobre lo que vieron fueron amenazados y obligados a dar marcha atrás? Entonces, si quieres entender las verdaderas razones detrás del encubrimiento, las evidencias que se ocultaron a lo largo de los años y lo que revelaron nuevas investigaciones, quédate hasta el final de este vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Con el paso del tiempo, el caso Roswell no solo sobrevivió, sino que evolucionó y adquirió nuevas capas de misterio e intriga. Las primeras teorías conspirativas comenzaron a surgir poco después del incidente, pero fue en las décadas siguientes cuando estas teorías ganaron fuerza y profundidad. Mientras el gobierno intentaba en vano apagar las llamas de la curiosidad pública, la narrativa que rodeaba a Roswell se volvió cada vez más compleja e imposible de ignorar. En los años 50 y 60, en plena Guerra Fría, el miedo a lo desconocido estaba en su apogeo. Las películas y los libros comenzaron a explorar la idea de las invasiones extraterrestres, y el caso Roswell rápidamente se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande, una conspiración gubernamental global para ocultar la verdad. La cultura pop abrazó esta historia, convirtiendo a Roswell en el epicentro de las teorías ovni. Comenzaron a circular libros y revistas especializadas en ufología, entrevistando a supuestos testigos y presentando nuevas evidencias de que el gobierno, de hecho, había capturado un platillo volante y sus ocupantes alienígenas. Pero no fueron solo las películas y los libros los que mantuvieron encendida la llama. Comenzaron a surgir nuevos testigos, que trajeron consigo informes que iban desde avistamientos de escombros extraños hasta encuentros con seres no humanos. Personas que hasta entonces habían permanecido en silencio por miedo a represalias ahora se sintieron obligadas a contar sus historias. Muchas de estas personas eran militares o tenían conexiones con el ejército, lo que dio aún más peso a sus declaraciones. Pero, como se puede imaginar, el gobierno tenía otros planes. Negaron, desacreditaron y en algunos casos incluso intimidaron a estos testigos en un intento desesperado por mantener el control sobre la narrativa. Mientras tanto, comenzaron a tomar forma teorías cada vez más elaboradas. Esto ya no fue solo un incidente aislado, sino algo mucho más grande. Algunos empezaron a sugerir que el gobierno estadounidense no solo estaba encubriendo un accidente, sino que participaba en un pacto silencioso con civilizaciones extraterrestres. Otros, más escépticos, pensaron que se trataba simplemente de una gigantesca operación de desinformación, creada para distraer al público de proyectos secretos de investigación militar. Pero había un punto en el que todos coincidían, el gobierno no estaba siendo honesto. A medida que pasaron las décadas y las teorías continuaron proliferando, surgió una nueva ola de interés. La búsqueda de pruebas contundentes. Investigadores independientes, periodistas tenaces y ufólogos dedicados comenzaron a investigar profundamente, decididos a descubrir la verdad enterrada bajo capas de secretos. Fue en ese momento cuando comenzaron a surgir nuevas pruebas que arrojaron una luz inesperada sobre lo que realmente pudo haber sucedido en Roswell. La década de 1990 estuvo marcada por una serie de documentos desclasificados, publicados bajo la Ley de Libertad de Información, que revelaron detalles previamente desconocidos. Estos periódicos, algunos con páginas enteras censuradas, dieron al público una visión inquietante de las operaciones militares de la época.
Demostraron que algo grande, mucho más grande que un simple globo meteorológico, se había estrellado en Roswell. Aún más intrigantes fueron las menciones de materiales no convencionales y biológicos, términos vagos que alimentaron aún más la especulación sobre la naturaleza extraterrestre de los escombros. Pero no fueron solo los documentos los que reavivaron el misterio. Periodistas e investigadores comenzaron a rastrear y entrevistar a exmilitares que estaban presentes en Roswell en ese momento. Algunos de estos veteranos, ahora de edad avanzada y sin miedo a las repercusiones, empezaron a hablar. Sus confesiones eran aterradoras: cuerpos extraños, mantenidos en secreto, materiales que desafían nuestra comprensión de la física, y una operación militar que fue, desde el principio, planeada para encubrir la verdad. Estos informes, muchos de ellos elaborados desde lechos de muerte, agregaron una capa de credibilidad a la teoría de que el gobierno estaba ocultando algo monumental. Y luego surgieron nuevas tecnologías que hicieron posible reexaminar la evidencia física de maneras que nunca antes habían sido posibles. El análisis avanzado de materiales supuestamente recuperados en Roswell reveló composiciones que no podían crearse con la tecnología disponible en ese momento. Algunos de los fragmentos analizados exhibieron propiedades inusuales, como una resistencia extrema al calor y a la fuerza, así como una ligereza que aún intriga a los científicos. Además, la nueva evidencia apuntaba a un posible vínculo con otros incidentes ovni en todo el mundo. Este ya no era un caso aislado. Los patrones eran similares. Los materiales encontraron características compartidas y los relatos de los testigos parecían hacerse eco de lo que se vio y experimentó en Roswell. ¿Podría ser que el caso Roswell fuera solo la punta de un iceberg mucho mayor? A medida que avanzaban las investigaciones, comenzó a surgir un nuevo elemento inquietante: intentos sistemáticos de encubrimiento por parte del gobierno. No estamos hablando solo de un cambio repentino de narrativa, sino de una operación cuidadosamente planificada para suprimir la verdad. Comenzaron a aparecer documentos que sugerían que el gobierno de Estados Unidos había creado una campaña masiva de desinformación, con el único objetivo de garantizar que el caso Roswell nunca fuera tomado en serio. Estas revelaciones apuntaban a una estrategia doble. Por un lado, las agencias militares y de inteligencia difunden desinformación, publicando información contradictoria para confundir al público y desacreditar a los investigadores independientes. Por otro, promovieron una campaña de intimidación contra cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a la verdad. Se presionó a los testigos para que guardaran silencio, a menudo mediante amenazas veladas o incluso directas. Algunos informaron de visitas de hombres misteriosos, agentes del gobierno que, sin rodeos, les ordenaron que olvidaran lo que habían visto. Los periodistas que intentaron investigar el caso enfrentaron obstáculos similares. Muchos fueron desacreditados, su trabajo ridiculizado o, en casos más extremos, sus carreras destruidas. El gobierno utilizó su influencia para garantizar que los informes sobre Roswell fueran minimizados y tratados como nada más que teorías de conspiración infundadas. Fue una campaña sofisticada y durante mucho tiempo funcionó. Prevaleció la narrativa oficial de un simple globo meteorológico, mientras que las voces disidentes fueron sistemáticamente silenciadas. Pero lo que pocos saben es que algunas de estas operaciones de encubrimiento quedaron registradas. Documentos que salieron a la luz décadas después demostraron que la desinformación no era solo una táctica, sino una política oficial. Los memorandos internos y las comunicaciones entre agencias revelaron la existencia de programas diseñados para enterrar la verdad sobre Roswell de una vez por todas. Estos documentos eran vagos, pero tenían un tono siniestro, sugiriendo que aquellos que sabían demasiado serían atendidos. Y no fueron solo los individuos los que sufrieron esta campaña de encubrimiento. La evidencia física también desapareció misteriosamente. Los fragmentos de los restos, inicialmente recuperados y analizados, simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Nunca más se volvieron a ver fotografías, informes e incluso cadáveres, que según testigos estaban guardados en lugares secretos. Era como si el gobierno estuviera borrando, una a una, todas las pistas que pudieran conducir a la verdad. Ahora, piensa en esto por un momento. Si Roswell realmente fue solo un malentendido sobre un globo meteorológico, ¿por qué el gobierno llegaría a tales extremos para silenciar a todos los involucrados? ¿Por qué destruir pruebas e intimidar a los testigos? La única respuesta plausible es que hay algo mucho más grande, algo que no quieren que el público sepa. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.